Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en la biblioteca de la Facultad de Comunicación con el equipo de Interludio, que el próximo martes 11 de julio se podrá visualizar el estreno de la segunda parte del corto en el auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga. Primero, antes quería agradecer tanto a la Facultad de Comunicación como a su decana, a Inmaculada Portigo, por cedernos gentilmente el espacio. Bueno, muy buenas tardes, Moisés, Alejandro, ¿qué tal? La primera pregunta yo creo que es un poco obligada, ¿no? Quería preguntarte a ti, Moisés, que nos hablaras sobre la construcción de tu personaje, cómo te has sentido. Y a ti, Alejandro, ¿de dónde parte la idea de... O sea, ¿de dónde parte esta idea que nos cuente un poco? Pues yo soy Moisés, soy el actor más pequeño del cortometraje y pues bueno, mi personaje pues se ve que sufre un poco por los problemas familiares y demás. Y pues eso, también el equipo que ha sido muy bueno conmigo, me ha apoyado mucho. Y eso. Bueno, pues yo soy Alejandro, el director, y para la construcción de los personajes o el desarrollar la historia nos basamos en el primer cortometraje, que fue Sin Pan y Descanso, que hablamos de una historia sobre bullying, de un chico homosexual que sufría tanto dentro como fuera de la escuela por el grupo de acosadores que impartía, entre ellos Rubén, el personaje de Moisés en esta historia. Y cuando llegábamos a los institutos es lo que siempre digo, ¿no? A los niños les interesaba mucho el malo de la historia, el antagonista. Y me pareció a mí también interesante contarlo porque no siempre nos ponemos desde el lado de ellos, nunca intentamos comprenderlo ni entenderlo. Y creo que para esta historia ha quedado bastante completita, hemos contado un montón de cositas y queda bastante interesante. Bueno, Moisés, a ti te voy a dar un poco... va a ser el protagonista un poco de la entrevista porque la verdad que yo lo que me ha mandado Alejandro por WhatsApp, lo poquito que he visto, merecemos mucho tu personaje. Yo te quería preguntar, claro, no sé si con lo pequeñito que eres, a la hora de interpretar tu personaje, ¿has cogido alguna referencia o cinematográfica o de algún amigo, de algún familiar de algún entorno? No sé, cómo para construir tu personaje, si has cogido alguna referencia o... Pues bueno, alguna referencia no, yo pues practicarlo mucho y pues meterme en el personaje e imaginármelo cómo sería yo si estuviera en esa situación y ya está, eso es lo que he hecho. Bueno, Alejandro, me imagino que esta historia yo creo que es muy importante contarla, además en los tiempos que corren. ¿Vosotros qué esperáis después del estreno? ¿Dónde se va a poder visualizar? Si en alguna plataforma, ¿qué recorrido va a tener el corto, en este caso, después del estreno? Y voy a atreverme a hacer una pregunta. ¿Vais a hacer una película de este? ¿Tenéis en mente hacer una película? Porque yo lo que he podido ver, además la primera parte, Pan y Descanso, promete, o sea, el corto la verdad que merece la pena y por lo que he visto, promete mucho. Entonces, ¿qué recorrido va a tener la película? Cuéntanos un poco. Pues primero agradecerte las palabras, Guillermo. Se me van a soltar los colores. Nuestra idea es que recorra muchos festivales
intentar pues llevarlo a los máximos lugares posibles de España, y una vez se acabe este recorrido, que dura más o menos un añito, intentar pues sí, subirlo a alguna plataforma. Lo tenemos que hablar con un productor que es el mismo con el que estamos llevando el tema de la película que tú bien has comentado. Quizás salga, se está comentando, es una idea de momento poco desarrollada, de que hagamos la película de Sin Pan ni Descanso, que incluiría la parte de interludio con la de Sin Pan ni Descanso y quizás alguna cosita extra por rellenar un poco más la historia. Pero de momento es un poco una idea, es un deseo, mejor dicho, de la productora. Bueno, yo te quería preguntar a ti, Moisés, ¿qué es lo que te llevas tú de tu personaje? ¿Qué es lo que has aprendido tú con Rubén, ¿no? ¿Qué es lo que te ha enseñado a ti, Rubén? Si te ha enseñado... Pues bueno, me ha enseñado pues que en verdad hay mucha gente que su infancia ha sido muy dura y que no, mucha gente que ahora que tiene una familia muy buena que no agradece todo lo que tiene, y que en verdad hay gente que sufre mucho en casa. Bueno, preguntarte a ti, Alejandro, no sé, me imagino que lo habrás pensado, pero el recorrido de este corto, ¿vosotros me tenéis pensado proyectarlo en centros educativos o en centros penitenciarios? Porque yo creo que este corto sirve para remover conciencia y es como te dije por vía WhatsApp el otro día. Este corto sirve para esa España de futuro, ¿no? Para que la gente joven tome conciencia de que esto no es un juego y que esto es algo muy serio. Pues sí, la verdad que sería una buena idea llevarlo a los centros educativos. Quizás un poco más complicado porque es un cortometraje, a diferencia de Sin Pan ni Descanso, mucho más maduro, con algunas subtramas más complicadillas. En Sin Pan ni Descanso, por ejemplo, tenemos un cierre que yo clasificaría Disney, entre comillas, o sea, un final feliz y bonito, para que pues los niños puedan disfrutarlo, ¿no? Y no se vayan con ningún tipo de trauma, ¿no?, a la casa. Con ese cortometraje es un poquito más complicado. Hay un par de secuencias que lo hacen bastante más maduro. Sí lo podríamos llevar a centros penitenciarios, como tú bien has dicho. Me parece interesante, porque es verdad que es lo que tú dices, ¿no? Es para una España futura. Y todo sería plantearlo, me parece bastante interesante, la verdad. Y el cortometraje, como tú bien dices, pues lo merece. Habla de cositas que van a afectar muchísimo a los niños, a los críos del futuro. La verdad que lo veo muy interesante. Bueno, yo te quería preguntar por el título, es decir, interludio. O sea, interludio, ¿por qué interludio? Que hablan un poco de... Vale, esta pregunta es como la típica que nunca quiero que me hagan, porque ha cambiado con la historia bastante, pero me parece interesante, hay que tocar la herida. Pues interludio se le puso porque, si bien sabes, interludio es lo que se le llama una pequeña pieza que une dos grandes piezas en una obra musical. Y Sin Pan ni Descanso era como esa gran pieza musical, bajo mi punto de vista. Interludio iba a ser la mini piecita justo que unía la tercera parte, porque iba a haber en principio una tercera parte. Lo que pasa es que a lo largo de la producción se nos hizo muy complicado. Este cortometraje estaba pensado que durase 6 meses y ha durado casi año y medio. Moisés al principio tiene escenas que mide súper poquito y ya el tío está hecho un hombre. Entonces se ha alargado muchísimo y parece que se va a quedar en 2 partes. Entonces Interludio ya era el proyecto que casi todo el mundo conocía. Si le cambiábamos el nombre a cualquier otra cosa, como La vida de Rubén, por ponerle algo, la gente ya no iba a saber que era Interludio. Entonces lo hemos mantenido el título por eso mismo. Se ha quedado con Interludio, pero realmente era por otro motivo. Bueno, háblanos un poco de las localizaciones, porque la verdad que me parecen muy acertadas. O sea, no sé, me imagino que habrá un proceso detrás o habéis calentado la cabeza, me imagino, pero hablar un poco sobre ello.
Pues sí, teníamos claro que el cortometraje tenía que basarse mucho en una casa, pero que teníamos que salir. Que no, por lo menos mi idea no era estar centrarnos solo en la vida de Rubén dentro de esas 4 paredes, pero era bastante importante contarlo, ¿no? Y más siendo una crítica familiar. Entonces, la selección con el instituto fue bastante simple, porque el Politécnico nos apoya en casi todos los proyectos. La verdad que es un instituto bastante cercano y que apoya un montón los proyectos de los alumnos y vamos, yo no he visto un instituto de momento que sea de verdad que más valiente que este. Y luego lo que era las ubicaciones de calle, eso más bien fue en lo que es el entorno del instituto también, porque al fin y al cabo es la vida de Rubén y la vida de Rubén se basa en ese instituto. Entonces lo que podemos ver en la calle se basa donde estaría la casa, que se ve a Sofía en una escena que ya veréis con las amigas en un parquecito, que es la laguna de Teatino. Y alguna que otra secuencia en el sitio que nos han dejado obviamente el espacio para que podamos rodar las escenas de a lo mejor de merienda, de comida y sobre todo en la casa. Que casa se rodó en la zona del centro, zona de PTV, que ahora mismo no recuerdo, creo que en La Goleta. Se rodó en La Goleta, en una casa de La Goleta, y ahí es donde supuestamente pues, vive nuestro personaje Rubén. Hablan un poco del tema del casting, porque es verdad que es bastante bueno. Aquí tenemos a una representación, pero el personaje de Sofía, o sea, hay actores y actrices muy buenos. Que la verdad que no están hoy aquí, pero les mando un saludo y darle la enhorabuena de mi parte. Entonces hablar un poco sobre ese proceso, porque me imagino que no habrá sido nada fácil. Pues interesante, la verdad, esta propuesta. En el casting se presentaron muchas personas, es decir, hubo un número muy elevado para todos los personajes. La verdad que fue una selección complicada. Sí que es cierto que tengo que decir que con la persona que hay aquí presente, con Moisés, lo tenía bastante claro. O sea, yo vi a Moisés, me lo recomendó una chica que estaba metida en la productora. Lo vi por redes y fui yo, la verdad, quien contactó con Moisés para que se presentara, porque como que ya nada más verlo tenía muy claro que tenía que ser el Rubén, y ya en el casting me lo dejó más que firmado. Se comió, bajo mi punto de vista, se comió el ambiente, vaya, fue brutal. Con los demás actores, las cosas como son, sí que se hizo un procedimiento de casting muy largo, porque somos 3 en el equipo y tenemos que estar de acuerdo los 3. Yo opino que esto es un barco y que está todo remando a la misma dirección. Y con Lolo Martín, que es el padre, por suerte tengo una relación